En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso entonces. Les decía que hay varios temas que queremos pasar a conversar con nuestro siguiente entrevistado. Por un lado, ¿no es cierto?, el diagnóstico que ha hecho el Banco Central respecto de que la economía está evidentemente ajustada, pero su capacidad de crecimiento está agotada. Hay temas con la inversión, hay temas con la producción, con la productividad, digo. Y por otro lado, está el tema del CERNAC. CERNAC te protege, que es un proyecto de ley que lo que pretende es darle uñas, dientes, garras a este organismo, ¿verdad?, para proteger a los consumidores. De eso y más, pasamos entonces a conversar con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, al contrario, muchas gracias a ti por la posibilidad de conversar. Ministro, que vamos a entrar de lleno en el tema del CERNAC, pero permítame partir despejando esta advertencia que hizo el Banco Central cuando dice que la capacidad de crecer no puede llegar a más de 2% del PIB. Hay un tema ahí con la forma en que estamos, proyectando, ¿no es cierto?, nuestra economía en términos de dónde sacamos elementos para poder seguir creciendo con este techo tan complejo para los próximos años. Y se habla mucho de los problemas que hay en materia de inversión, en materia de productividad. ¿Cómo se hace cargo usted de esta problemática? ¿Cuáles son los caminos de salida? Sí, bueno, lo primero que uno debería señalar es que lamentablemente ese diagnóstico no es nuevo. Nosotros, luego de unos primeros 10, 15 años con mucho dinamismo de la economía, en el retorno a la democracia, la segunda mitad de estos más de 30 años de retorno a la democracia ha sido con un crecimiento más bien acotado y además con estancamiento de ciertas variables que son claves para un crecimiento sostenible, en particular la productividad. La productividad crece solo un 0,1% al año desde el 2000 y desde el 2010 en adelante ha estado estancada. Entonces tenemos efectivamente un desafío que no es un desafío que surgió hace 3, 4 años o 2 años, sino que es un desafío que viene hace 20 años de cómo acelerar la productividad. Y es importante que quienes nos están viendo entiendan que la productividad es el motor principal del crecimiento de una economía. Ahora, ¿qué cosas nosotros estamos haciendo en esa materia? Bueno, estamos haciendo diversas agendas. En enero del año 2023 nosotros presentamos una agenda a favor de la productividad o para impulsar la productividad con más de 40 medidas, muy diversas, algunas pequeñas de gestión, otras que involucran proyectos de ley bien importantes, como el proyecto de cabotaje que nosotros estamos tramitando, o como el proyecto de reforma estructural a los permisos sectoriales que vamos a ingresar a final de este año. Pero además estamos invirtiendo más en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Este año aumentó en 13% en términos reales aquello. Y estamos desarrollando, impulsando nuevos sectores de la economía con más fuerza, no solo el sector digital, sino litio e hidrógeno verde, que van a ser sectores nosotros esperamos puedan dinamizar nuestra economía. Pero nosotros, ministro, tenemos un problema también respecto de la capacitación que tienen los propios trabajadores. Normalmente se dice que los menos capacitados son los que trabajan en las medianas, en las pequeñas empresas, no sí necesariamente en las grandes, ¿no? Hay un problema de educación, donde efectivamente estamos muy lejos de lo que pasa con países desarrollados. ¿Hay ahí un factor determinante, diría usted? Bueno, cuando uno tiene este desafío de estancamiento de la productividad que lleva 20 años, por supuesto esto es multicausal, pero yo diría que así como es tan relevante la educación, y comparto contigo, y creo que en parte en los últimos 20 años se ha conversado harto de educación y se ha hecho algunas reformas, otras están pendientes, creo que hay una dimensión propiamente tal de la economía, de las políticas económicas, que nos permitan hacer estas mejoras estructurales de mediano plazo que van en línea con lo que comenté antes, que son importantes también. Entonces no solo necesitamos mayor capacitación, hacer avances en nuestro sistema educacional, sino que también necesitamos un conjunto de políticas económicas que nos permitan crecer de forma sostenible. Y agrego la palabra sostenible no como un adorno, sino como algo fundamental. Es parte de nuestro
es parte de nuestros desafíos el tener un desarrollo económico equilibrado que no solo se haga cargo de la crisis climática, sino también de la crisis de biodiversidad. Ahora, un punto específico que tú tocabas, que me parece también relevante, que tiene que ver con las heterogeneidades o con las asimetrías que existen entre empresas grandes y empresas pequeñas. Nosotros hemos hecho cambios importantes durante este gobierno, acordado con las empresas de menor tamaño, para que, por ejemplo, ellas puedan tener un acceso tal cual como el acceso que tienen las empresas más grandes a los incentivos y los subsidios de capacitación que se hacen a través de Sense. Claro, ministro, asociado a esto, y para ir cerrando el tema, están los problemas de inversión en términos de que ha bajado la inversión y se habla de las famosas trabas de inversión, la famosa permisología. ¿Qué cambios se están haciendo ahí? Porque la gran queja es que una vez que se aprueban los proyectos se demoran mucho en concretar porque tienen que pasar una serie de barreras, quiero decir, que terminan finalmente en el comité de ministros. Y entonces todo lo que se hizo antes puede quedar hecho nada si es que el comité de ministros decide, ¿no es cierto?, que el proyecto entonces no es viable. Entiendo que se quiere hacer una reforma para que el sistema cambie, parta todo por la comisión o el comité de ministros y luego, ¿no es cierto?, sigan adelante el resto de los pasos. ¿Qué hay entonces, ministro, para entender que esos procesos se van a acelerar? A ver, lo primero, Mirna, que yo diría en términos de los datos, es que la inversión durante el año 2022, que es el último año que tenemos completo, medida como formación bruta de capital fijo, que es la forma estándar que se mide esto a través de datos del Banco Central, aumentó. Nosotros cuando llegamos al gobierno se proyectaba que iba a haber una reducción de en torno al 3% y lo que tuvimos a final de año fue un aumento de un poco menos del 3%. Ahora, los niveles de inversión que tiene hoy Chile siguen estando por debajo, más allá de que aumentó el 2022, pero siguen estando por debajo de lo que a nosotros nos gustaría. Y eso tiene que ver con distintas causas en las que estamos trabajando. Una de ellas, pero yo no creo que haya que acotarlo solo a eso, una de ellas tiene que ver con lo que tú muy bien señalas de permiso. Ahora, lo primero que yo señalaría al respecto es que hay distintas partes del proceso de obtener finalmente la autorización para hacer un proyecto de inversión. Una es la que uno podría llamar la ambiental, donde nosotros tenemos un sistema que yo diría que es un sistema que está bien articulado, que tiene instituciones fuertes como el Servicio de Evaluación Ambiental, al que se le pueden hacer mejoras. De hecho, la ministra Rojas, la ministra de Medio Ambiente, está trabajando en mejoras importantes al sistema de evaluación ambiental, pero ese es un sistema que está pensado como tal, que está articulado. Y después tenemos todo lo que se denomina permisos sectoriales, que son los permisos que están fuera del proceso de evaluación ambiental, que estamos hablando de entre 400, en torno a los 400 permisos. Y el problema que allí teníamos, Mirna, es que no existe un sistema allí. Entonces existe cada uno de estos permisos de forma aislada, pero no hay una agencia que exija que se cumplan los tiempos. En muchos casos ni siquiera está estipulado cuál es el tiempo máximo. No existe una buena, como no está pensado como sistema, no existe una buena relación entre el riesgo del proyecto y la cantidad de permisos sectoriales a la que debe acceder. Entonces, por todas estas razones es que el presidente de la República nos dio como tarea presentar durante este año lo que hemos denominado una reforma estructural a los permisos sectoriales, que su tema principal es justamente generar un sistema coherente que no baje los estándares, porque acá hay una cosa importante que uno debe señalar, Mirna, es que así como hay cosas en las que debemos mejorar, también hay cosas que funcionan bien en Chile. O sea, en Chile cuando hay, para decirlo de forma bien gráfica, cuando en Chile tenemos un terremoto, los edificios no se caen. Y eso tiene que ver con permiso y con regulación. Entonces hay cosas que queremos mantener, por supuesto. Pero también sucede que si tenemos casi 400 permisos, que no tiene una lógica sistémica, que no hay agencias que estén preocupados de esto, que no tenemos ni siquiera una información centralizada de cómo funcionan estos permisos, por supuesto que hay mucho que mejorar. Y nosotros como gobierno estamos convencidos que se puede avanzar en rapidez, en certeza, al mismo tiempo que no se genera un impacto negativo en los aspectos positivos que tiene nuestro sistema regulatorio. Y en eso estamos abocados como Ministerio de Economía. Estamos terminando el proceso de construcción de
de este proyecto y pensamos que a final de este año vamos a poder ingresar este importante proyecto al Congreso. Perfecto, ministro. Pasemos entonces ahora al tema del CERNAC Te Protege. Lo que uno observa, ministro, es que el CERNAC ha perdido no solo no tiene dientes ni uñas, sino que ha perdido presencia. Nos acordábamos con un colega periodista cuando hace años el CERNAC estaba permanentemente entregando estudios, teniendo un rol muy gravitante, y que la gente y la ciudadanía podía observar entonces que estaba este organismo que de alguna manera, ¿no es cierto?, representaba sus intereses, pero eso se perdió. ¿Qué va a pasar ahora con este proyecto de ley? ¿Cuál es el sentido que tiene? Mira, yo diría dos cosas, Mirna. Lo primero es contar un poco qué es lo que hoy puede hacer el CERNAC y puede hacer bien y qué es lo que falta. Y por supuesto, en la segunda parte, es decir, en la parte que falta, es de lo cual se hace cargo nuestro proyecto de ley. El CERNAC ha avanzado en sus atribuciones en los últimos 15, 20 años. Yo diría que lo más importante es que el CERNAC en la actualidad puede hacer demandas colectivas, por causas colectivas. Entonces, por ejemplo, si hay un concierto masivo, y el concierto funciona muy mal, el audio se echa a perder a la mitad, en fin, el CERNAC puede primero hacer un procedimiento voluntario colectivo y después puede hacer una demanda colectiva. Y durante estos últimos años, el CERNAC ha logrado multas por más de 10, o sea, por decenas de miles de millones de pesos. Y eso no lo podía hacer antes. Y esto ha beneficiado a cientos de miles de personas que se vieron afectadas en estas causas. Y eso que actualmente hace el CERNAC, que tal vez, a propósito de lo que tú comentabas al principio, puede ser que sea menos visible, pero que tiene un impacto muy importante en proteger a los consumidores, eso existe y eso hay que mantenerlo. ¿Qué es lo que no existe en la actualidad? En la actualidad, Mirna, respecto a causas individuales, nosotros tenemos, dependiendo del año, entre 500.000 y 600.000 reclamos al CERNAC al año. Cuando llega un reclamo individual, no de un problema colectivo, sino un reclamo individual, por ejemplo, tú compraste un electrodoméstico, ¿no es cierto? Yo compré un electrodoméstico y ese electrodoméstico salió con una falla. A uno, cuando sale con una falla, le deberían cambiar el electrodoméstico. Y la empresa te dice, no, mira, no lo vamos a cambiar, sino que te vamos a mandar un técnico que lo va a reparar. Eso está reñido con la ley de derechos del consumidor. Entonces, la ley del consumidor. Entonces, el consumidor que sabe de sus derechos reclama al CERNAC. ¿Qué es lo que puede hacer el CERNAC en ese caso? Puede tomar ese reclamo, transmitírselo a la empresa, y entonces la empresa de forma voluntaria decide o no si responde a ese reclamo que está canalizando el CERNAC. ¿Qué es lo que tenemos en los datos? Que más o menos la mitad de esos 500.000, 600.000 reclamos son bien respondidos. La otra mitad, hay una parte que ni siquiera se responde, y hay otra parte mayoritaria que se responde de forma insatisfactoria. Es decir, la empresa no se hace cargo de lo que el CERNAC plantea se debiera hacer cargo. Y allí es donde viene el problema, porque lo único que le queda al CERNAC, dada la legislación actual, es decirle a esa empresa, usted tiene que ir al juzgado de policía local a hacer una demanda. Y por supuesto que la gran mayoría de las personas no hace esa demanda. Entonces, ¿qué es lo sustantivo que cambia este proyecto de ley? Es que cuando la empresa no reaccione de forma voluntaria, el CERNAC va a poder empezar un procedimiento sancionatorio administrativo. Es decir, en vez que sea el juzgado de policía local el que define esas sanciones, va a ser el CERNAC el que va a definir esas sanciones, ya sea multas o devolución del dinero, decirle a la empresa que tiene que terminar con esa conducta. Todo lo que ya está especificado en la ley del consumidor respecto a sanciones es lo que va a poder hacer el CERNAC a través de este procedimiento sancionatorio. Entonces, del punto de vista del consumidor, este es un gran avance, porque ya no va a necesitar contratar un abogado para ir al juzgado de policía local, no va a tener que hacer nada, solo va a tener que hacer el reclamo, entregar los antecedentes, y es el CERNAC el que, de forma imparcial, va a evaluar esos antecedentes y va a definir una sanción. Entonces, de lo que estamos hablando, y aquí termino, Mirna, hay otro elemento del proyecto de ley que podemos conversar, pero de lo que estamos hablando acá es que este proyecto de ley se va a hacer cargo básicamente de en torno a 250.000 reclamos que no están siendo bien canalizados, y no es que va a asegurar que en esos 250.000 reclamos haya una sanción, porque puede ser que en algunos de esos casos no corresponda, pero lo que sí va a asegurar es que en ningún caso que correspondía una sanción
no ocurra una sanción producto de que la persona no tenía los recursos o no tenía el tiempo de ir al juzgado de policía local. Bien, ministro, yo entiendo entonces que este proyecto tiene incentivos para reducir las multas a las empresas, ¿no es cierto? En caso que una compañía llegue a un acuerdo con el consumidor, puede reducir en un 80% la sanción. Y entiendo también que si esto ocurre, después de los descargos sería incluso una disminución de un 50%, ¿no? Entonces, ¿qué efectos esperan ustedes que esta medida? Porque aquí la multa es lo esencial, o sea, sin multa digamos, no hay un incentivo de parte de la compañía para reparar el daño o para reparar, ¿no es cierto?, el error o la negligencia o como quiera llamársele. Sí, mira, lo que pasa, a ver, yo diría dos cosas acá. Lo que hay que entender desde el punto de vista del consumidor es que al consumidor lo que le interesa es que le devuelvan su dinero, la devolución del dinero. Y desde el punto de vista del hacedor de política pública, lo que a uno le importa a futuro es que esto no se siga repitiendo, y para eso son importantes las multas. Y estas dos cosas son complementarias. Las sanciones incluyen las dos cosas, es decir, puede incluir la devolución del dinero o una multa, que son mucho más recursos, para justamente generar un incentivo para que las empresas no repitan este tipo de conducta. Ahora, ¿qué es lo que hace este proyecto de ley? A partir de lo que tú señalabas antes, que son estas potenciales reducciones de multa. Lo que hace el proyecto de ley es lo siguiente, le dice, mire, cuando parte el procedimiento, si la empresa al momento de partir el procedimiento reconoce que en realidad estaba vulnerando la ley del consumidor, y entonces quiere evitarse todo el procedimiento, y lo reconoce tempranamente, la multa va a ser más baja. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar allí? Le va a llegar más rápido la devolución del dinero al consumidor, que ahí no hay rebaja, eso va a ser completa, y la multa va a ser más baja. Entonces, ¿qué es lo que hace ese mecanismo? Genera un incentivo para que el procedimiento termine de forma rápida, sea eficiente, se repare rápidamente al consumidor. ¿Y cuál es el incentivo? Que la multa, es decir, los ingresos que llegan al fisco, no al consumidor, sean algo menores. Ahora, si la empresa decide no responder a estos incentivos y llegar al final del proceso, lo que va a pasar es que va a tener que pagar el final de la multa, el total de la multa, perdón. Entonces, lo que hace este mecanismo es generar incentivos para que esto se resuelva de la forma más rápida posible, porque el foco de nuestra preocupación es que se responda de forma rápida al consumidor. Ese es nuestro foco. Ministro, el año 2018, cuando el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, echa por tierra la reforma que en ese entonces quería hacer la presidenta Bachelet o el gobierno de la presidenta Bachelet, se señaló que el proyecto en cuestión lo que hacía en la práctica es convertir al CERNAC en juez y parte. ¿Cómo se configura ahora esa relación? Porque probablemente también van a surgir opiniones o podría esperarse, ¿no es cierto?, que algún sector quisiera llevar este proyecto al mismo Tribunal Constitucional. Sí, es una muy buena pregunta. Mira, lo primero es que, como tú bien recordarás, en ese momento existió un debate jurídico respecto a ese fallo, ¿ya? Ahora, a nosotros no nos corresponde manifestarnos en ese sentido. Para nosotros el fallo la resolución que hizo el Tribunal Constitucional en su minuto es un dato de la causa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Fue estudiar esta decisión del Tribunal Constitucional y construir un proyecto de ley que, junto con generar este procedimiento sancionatorio, que se hiciera cargo de estas 250.000 causas, también se hiciera cargo de las preocupaciones que planteó el Tribunal Constitucional en su minuto. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo en particular de esta preocupación que normalmente se acuña con esta frase de no ser juez y parte? Nos hacemos cargo de tres maneras en el proyecto de ley. La primera es que nunca va a existir una causa, un reclamo, en el que el CERNAC tenga una definición sancionatoria al mismo tiempo que haga una demanda. Eso no va a existir. Va a haber algunas causas que voy a comentar más adelante en las que el CERNAC va a tener un rol sancionatorio, y va a haber otras causas, en las que va a tener un rol de demanda, de parte. Por lo tanto, nunca vamos a tener este problema que se denomina juez y parte en la misma causa. Ahora, ¿por qué va a existir esta definición tan clara? Y esto tiene que ver con mi primera respuesta, con tu primera pregunta en lo relativo al CERNAC. Porque el rol de demandante del CERNAC va a estar asociado a las causas colectivas. Las causas colectivas, para decirlo en simple, son causas que afectan de forma simultánea a más de 50 personas. Por ejemplo, el caso del recital que te comentaba al principio. Entonces, las causas colectivas, el CERNAC puede tener un rol de ser demandante, de parte, de la parte demandante.
Y en las causas individuales, en cambio, es en esas causas donde el CERNAC puede tener un rol sancionatorio. Por lo tanto, esta dualidad que está al interior del CERNAC nunca se va a expresar en una misma causa, en términos prácticos y además en términos conceptuales. Y por último, lo que va a existir es que la parte del CERNAC que se va a dedicar a este rol sancionatorio va a ser una subdirección que va a estar separada del resto de la institución. Las personas que allí van a trabajar no van a tener otros roles en el CERNAC, y esto es importante porque esas personas tienen un rol en el que deben aplicar lo que está especificado en la ley del consumidor y lo deben hacer de forma imparcial. O sea, en el proceso sancionatorio tienen que revisar los antecedentes que tienen y tienen que definir una sanción que en algunos casos va a implicar una sanción para la empresa y en otros no. Y por lo tanto ese rol debe ser de forma imparcial, y entonces es importante que la gente que trabaje allí no esté trabajando en los otros roles del CERNAC. Eso es lo que normalmente se denomina, es una discusión legal llena de metáforas, es lo que se denomina normalmente la muralla china, institucional. Perfecto. Entonces, por esas tres razones, claro. Y esto es tan así, Mirna, y con esto termino, que sí. Hay algunas personas que, importantes expertos del derecho, como el ex Contralor Mendoza, que tuvieron una mirada más bien de acorde, una mirada positiva respecto al fallo del Tribunal Constitucional la vez pasada, y que ahora en cambio piensan que nuestro proyecto de ley se hace cargo de esas preocupaciones. Entonces, además nos hemos preocupado de trabajar esto con expertos en la materia para estar seguros de nuestra interpretación jurídica. Perfecto, ministro, se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle por el pacto tributario, que está completamente parado. Está completamente parado, la derecha ha dicho en reiteradas ocasiones y desde distintos partidos, ¿no?, que la conforman, que no va a aprobar una reforma que implique aumentar impuestos. ¿En qué está eso? Bueno, el pacto fiscal es muy importante por dos razones, diría yo. Primero, porque lo que hace el pacto fiscal no es solo una reforma tributaria, es un cambio que nosotros hicimos respecto al diseño inicial, un cambio que hizo el ministro Marcel. Ahora lo que se establece es que va a haber un conjunto de derechos sociales que queremos financiar. Los más importantes en términos de recursos son pensiones y salud, pero también está labores de cuidado, el Sistema Nacional de Cuidado y seguridad ciudadana. Y lo que señala es que estos recursos nuevos que necesitamos para financiar de forma sostenible estos 4 ámbitos, que en torno a $8.000 millones o 2.7 puntos del PIB, van a tener distintas fuentes de financiamiento. Entonces el pacto fiscal dice que vamos a definir políticas que nos permitan crecer más, a propósito de tu pregunta al principio, y de forma sostenible. Vamos a hacer políticas que nos permitan gastar mejor los recursos, evitando mal uso de ellos. Vamos a hacer políticas que nos permitan que los impuestos que hoy están especificados realmente se paguen, es decir, que reduzcamos la evasión y la elusión. Y además vamos a tener políticas que nos permitan que en particular el impuesto a la renta de las personas de más altos ingresos sea más alto. Y es estas 4 fuentes, las que van a permitir generar estos $8.000 millones o 2.7 puntos del PIB. Entonces, es una conversación mucho más amplia. Yo he participado en conversaciones del pacto fiscal asociadas a lo que le compete más al Ministerio de Economía, que es cómo generamos políticas que nos permitan crecer más. Y yo diría que la recepción y esa conversación está avanzando, y está avanzando en estas distintas dimensiones. Pero lo importante es que el pacto fiscal es algo completo, es una política más global y que necesita que avancen todas estas dimensiones. Ya, pero está avanzando, dice usted, ¿están los votos disponibles? Lo que pasa es que todavía estamos en un proceso que es un poco anterior a aquello, que es una conversación con los partidos políticos, con sus equipos técnicos, insisto, en estas distintas dimensiones. En algunas dimensiones hay más acuerdos que en otras, pero lo importante es que al final logremos algún acuerdo que se haga cargo de todo este problema. Déjame esto ilustrarlo de forma bien concreta. Cuando nosotros siempre hemos dicho como ejecutivo, basado en la experiencia internacional, en lo que dice la OCDE, que se necesitan más recursos tributarios para responder a estas urgencias sociales que tiene el país. ¿Qué es lo que siempre se nos ha dicho de la oposición? Mire, no se necesita eso porque basta con crecer más. Entonces, ¿qué es lo que hizo el ministro Marcel? Que es una respuesta, yo diría, muy razonable a ese planteamiento de la oposición. Les dijo, mire,
vamos a armar una comisión, que es parte del pacto fiscal, vamos a armar una comisión de expertas y expertos transversal, expertas y expertos macroeconómicos, que van a evaluar cómo el mayor crecimiento asociado a una serie de políticas que estamos impulsando nos puede permitir una mayor recaudación fiscal. Entonces, en vez de discutir en abstracto, ¿no?, ¿cuánto podríamos aumentar de recaudación fiscal a propósito de un mayor crecimiento? Preguntémosle a las expertas y a los expertos y preguntémosle a un grupo transversal para que todos estemos de acuerdo con los números que de allí salgan. Entonces, ese número, que lo vamos a conocer prontamente, así como el número que nos va a entregar la OCDE también, que nos va a decir cuánto podríamos ahorrar a través de una mejor asignación de los recursos al interior del Estado, nos va a decir, bueno, cuánto de estos 2.7 puntos del PIB que necesitamos de mayor recaudación pueden venir a propósito del crecimiento y a propósito de un mayor uso, de un mejor uso, perdón, de los recursos en el Estado. Y la parte que nos falte tiene que venir de una reducción de la evasión y la elusión y también de un aumento del impuesto a la renta. Entonces, es una forma de conversar, la que nosotros hemos planteado como gobierno, que se hace cargo de los planteamientos centrales que ha hecho la oposición. Y es un procedimiento que yo creo debiera dar tranquilidad a las distintas partes respecto a que vamos a poder abordar esto de forma seria y de esa manera nos vamos a poder hacer cargo de lo fundamental, que es lo que planteó ayer el presidente de la República en el lanzamiento o en la inauguración de las fondas. Y es que tenemos urgencias sociales, el país lo que demanda es acuerdos y lo que nosotros como gobierno estamos disponibles es esa total flexibilidad con tal de que logremos los objetivos. Y los objetivos son poder financiar de forma sostenible en el tiempo estas mejoras en pensiones, estas mejoras en salud, estas mejoras en seguridad ciudadana y construir y empezar a construir el Sistema Nacional de Cuidado. Bien, pues ministro de Economía, Nicolás Grau, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Al Pan Pan en el Mostrador. Muchas gracias, Mirna, te agradezco la posibilidad de conversar estos temas en profundidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tenga buen día. Muy buen 18 y por favor que cada una y cada uno se cuide en este 18 para que lo pasemos bien sin ningún problema asociado. Absolutamente. Muchas gracias y lo mismo para usted. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad, posgradosusen.cl. Cerramos nuestro programa de hoy, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos, y nos reencontramos ya después de las fiestas patrias. Que tengan una súper jornada, que lo pasen bien, cuídense mucho y nos reencontramos. Que tengan buen día.